El título que le puse al tema, Today's sermon's title is le puse Jesús, Jesus, cabeza de todo gobierno. the head of all government. ¿Cuántos dicen amén? Cabeza significa también jefe, Head means the boss, significa señor. Lord, Jefe de jefes, señor de señores. the Lord De of all los que lords. están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Among the ones in heaven and earth. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es And all tongue will el confess Señor para la gloria de nuestro Padre. that Christ is the Lord. ¿Por qué? Dice la palabra, ¿por qué? O una pregunta, ¿por qué para la gloria del Padre? Why is it for the glory of the Lord? Porque Él glorificó al Padre. Why did he glorify the Él Father? honró al Padre. He honored the Father. Él obedeció al Padre. He obeyed the Father. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Are we in agreement? Eso está en Filipenses 2, 7 al 11. That is Philippians 2. Jesús es la cabeza de todo gobierno. Jesus is the head of all government. Y la Escritura dice que usted y yo And the scripture tells us that you and I, antes éramos cola before we were like the tail, y Dios quiere que seamos and God wants us to be cabezas, the heads. ¿verdad? ¿Cómo alcanzar este honor? Porque es un honor. How do we reach his honor? ¿Usted qué dice? ¿Es honor Do you think it's an honor? o es mejor ser cola? Or is it better to be the tail? Claro que no, es mejor ser cabeza. It's better to be the head. Y cabeza significa jefe, de- diga jefe. And the head means being the ¿Verdad? boss. Significa señorío. Dice, ¿cómo alcanzar este honor? Tenemos que entender How do you achieve this honor? que Jesucristo, nuestro Señor, Do we have to understand that Jesus, our Lord, no consideró ser igual a Dios didn't want to be just like God. y se relacionó And he related himself adecuadamente con adequately Dios. with God. Quiero decir que su mente Meaning that his mind y su corazón and his heart se puso a la disposición de Dios Padre. Adoptó una posición de humildad he adopted a position of humility, y se predispuso a ser and he made himself esclavo available to be like a slave por amor because of a love Dios, pero también por amor a nosotros, to God and to all of us as well, bajo la guianza del Espíritu Santo. under the guidance of the Holy Spirit. Entonces nosotros tenemos que considerar This is why we have to que consider ciertamente somos that truly hechura suya, we are his creation, que Dios dice que somos cabeza y no somos cola, that he says that we're heads and pero not tenemos tails, que adoptar but we have to como adopt this Jesús una mentalidad, just like Jesus, un corazón a mentality in our heart de humildad, ¿verdad? of humility. El Espíritu Santo es el encargado The Holy Spirit is the one in charge de develar. of revealing, Develar quiere decir quitar, meaning to remove, de descorrer el velo to move the veil que cubre alguna cosa. that covers Nosotros something. entendemos estas cosas, We understand these things, pero como decía el Espíritu Santo, si no hay revelación, but like the Holy Spirit said, if there's no revelation, no hay humillación. there's no humiliation. La humillación tiene que ser por el Espíritu. You need to humble yourself through the Para Spirit. poder honrar a Dios Padre tiene que ser In order to bajo la guianza del Espíritu. honor the Father, it has to be done through the Usted y yo guidance of the tenemos Holy que Spirit. entender. Usted lo entiende, yo lo entiendo. You and I have to Lo understand. sabemos. We know it, Pero a veces but at times se nos puede olvidar. We Se nos might- olvida. forget about it. Y si se nos olvida, And if we forget about it, nuestra mente natural our natural mind triunfa. Y no Conquers. alcanzamos. No alcanzamos lo que Dios quiere que seamos, cabeza. Nos quedamos en la condición and we don't reach that which God wants us to be, the heads. de cola. And we stay in the Dice, condition el of Espíritu tail. Santo es el encargado de develar. Esta The Holy Spirit is the one in charge to revealing this. enseñanza Teaching es la que nuestro Señor trajo is the one that the Lord brought para dar a conocer al Padre. to reveal the Father. Y ahora el Espíritu Santo nos permite And now the Holy Spirit allows us entender to understand para así poder in order honrar. to be able to honor. Un paréntesis aquí. There's a parenthesis here. Perdón de pecado ya tenemos, ¿verdad que sí? The forgiveness of our sins, we Nuestro already nombre have ya it. está. Our name is already there. Pero hay algo que nuestra alma quiere. But there's something that our soul wants. Es honra.
It's honor. ¿O no quiere honra, hermano? Don't you want honor, brother? ¿No queremos honra? Don't we all want honor? Sí, Yes, claro, of course. claro que queremos honra. Of course we want it. Y tiene que ser como Jesús lo hizo. And it has to be done just like Jesus did. Vamos por favor al libro de Efesios. Please come to the book of Ephesians. <coughs> 1:17. 1:17. En el 15 dice que Pablo está orando 15 tells us that para que, Paul was en el praying. 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 17. el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y así alumbrar los ojos de 18. nuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Dice, para que sepáis cuál es lo que Él espera, la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, Pablo está orando, Paul is praying, pidiéndole al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Dios, dice, asking the de Lord nuestro Señor Jesucristo, of our Jesus para que Christ, haya so there might be entendimiento, understanding. para que haya luz, There's light, para que podamos comprender so that we can comprehend cuál es el propósito, what is the purpose, cuál es la esperanza de what, Dios. what is the hope of Ahí dice la God. esperanza, Right here it tells us the hope, para que sepáis cuál es la esperanza so we know a what, que Él os ha llamado, to the one He has called us to, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, and what are the riches of the glory of His inheritance. y la supereminente grandeza de su poder 19. para con nosotros los que creemos. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Dice, la cual operó en Cristo. 20. Ve, ahí hay una operación de poder, Right here there's an operation of power, de fuerza. ¿Usted cree que nomás va a llegar a ser cabeza? of ¿Nomás strength. así? No, No, se requiere the fuerza. head just like that. No, it requires Se requiere strength. poder. It requires Se power. requiere entendimiento. It requires understanding. Porque nosotros hay una ley que se revela. Because there's a law that is revealed to us. Que se revela. That is Con la revealed. mente sabemos In our mind, we know lo que Dios dice. what God says. Sabemos que Jesús es la cabeza We know that de todo gobierno. Jesus is the head of all government. Y es, diga, y es. And He is, say it. El problema The problem, es entre nosotros. it's among ourselves. Es cuando estamos allá afuera. Is when we are out there. Porque, hermanos, Because, brethren, oramos we pray para que Dios nos dé la bendición, ¿verdad? O nos dé nuestra porción. for God to give us blessing and our portions, right? Cuando uno recibe su porción, When we receive our o portion, mejor dicho, cuando se manifiesta when it's que has manifested recibido tu porción, that you have received your portion, se empieza a notar, people will notice it. se echa a ver, People will be able to see it, ¿o no? right? ¿Usted qué cree? ¿Qué dice? What do you Se think? tiene que echar a ver. People have to be able to see it. Pero ¿cómo se alcanza eso? But how do you reach this? Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Eso ya pasó en nosotros, ¿verdad que sí? 20. Aquí está la parte que sigue. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dice la escritura que estamos sentados con Cristo también o no? The scripture says that we're seated with Sí. Christ as well. Yes. Esa es la parte donde quiero llegar. Dice, sobre todo 21. principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero, y sometió todas las cosas 22. bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar ese honor? How can we reach this honor? Cuando uno conscientemente decide When we consciously make the someterse, decision pero tienes que estar consciente, to submit yourself consciously. consciente. Mire, por ejemplo, For example, cuando Juan está bautizando when John en was el Jordán, baptized
está in the Jordan funcionando River. como ministro. He's working as a minister. Dios esperaba, God Dios Padre esperaba que Juan was waiting on preparara John el camino, to prepare the way ¿verdad? Para el Cordero. for the lamb. Ese era el ministerio de Juan, ese era el That trabajo was de Juan. John's minister. That was his job. Y cuando llega, And when he comes, estaba funcionando Juan estaba funcionando como cabeza, como autoridad. John was like the Estaba head. fluyendo el Espíritu en ese tiempo. He was in authority and the Holy Spirit was flowing. Viene Jesús, Jesus comes, ¿y qué es lo que sucede? and what happens? Él cumple el llamamiento, He fulfills the calling, pero lo reconoce como cabeza. but he recognizes him as the head. Dice, he aquí el Cordero. He says, "Here is the lamb." Y usted sabe lo que dijo. And you know Dijo, what no he soy said. digno. He said, "I'm not worthy." El Espíritu Santo le hizo consciente. The Holy Spirit No made dijo, him es mi primo. aware. He didn't say, "This is my cousin." No lo vio como hombre. He didn't see him as a man. Estaba operando, estaba la operación esa de poder, estaba The operation of power was happening. el Espíritu Santo, lo que Pablo estaba orando, What Paul was Padre, praying for, Father, que tengan entendimiento, let them have no understanding. que sus ojos sean abiertos, Their alúmbralos. eyes are open. Put light in them. Estaban abiertos sus ojos, Their eyes were open. abiertos. Open. Y por ende él pudo Therefore, they were able reconocerlo to como cabeza, de una cabeza a otra, recognize him as a head. ¿o no? Right? Eso es importante. That is important. Eso es importante entre nosotros. That is important among Aquí, ourselves. sobre todo en la iglesia, Here, eso tiene que estar. Especially at church, this Porque has si to be happening. si no se entiende esto Because if we don't por el understand this Espíritu, through the Spirit, hay mucho, there's a lot of ¿verdad? O displacement, que te sientes fuera del lugar. you feel displaced, out of place. ¿Cómo alcanzar ese honor? How to reach this ¿Cómo honor? alcanzar ese honor? How to reach it? Usted sabe que nuestra lucha no es That our contra carne y fight sangre, is not against flesh or blood. es contra demonios. It's against demons. Es contra demonios. It's against demons. Los demonios no quieren que nosotros comprendamos esto. The demons don't want us to comprehend. Pero these nuestro things. Dios es poderoso y Él nos, But our God is powerful, and hoy nos today está hablando, nos está revelando. He's speaking to us and revealing this to us. Nosotros tenemos, como hizo Jesús, tenemos que adoptar un corazón humilde. We have to adopt a humble heart. Cuando conscientemente decidimos someternos unos a otros, When we consciously submit one another, por ejemplo, for example, en la alabanza dice sacrifica. in the worship it says ¿Por qué dice sacrifice. sacrifica? Why does it say ¿Qué quiere decir sacrifice? sacrificio? What is the meaning of this word? Matar, To kill. ¿verdad? Matar. To kill. ¿Matar qué? To kill what? Los argumentos, The arguments, los the pensamientos, thoughts, los sentires. the feelings. Por eso es que oramos. This is why we pray. Por eso es que oramos antes de alabar. This is why we pray before we Porque begin. tenemos que ir y tenemos que ser rociados con la sangre. Because we have to Pero no hay rociamiento put the blood of Jesus over us. si no hay confesión. But first we have to Si confess. confesamos, If we confess, entonces Él nos rocía then y se He apacigua sheds His blood over la us. conciencia. Conscientemente tiene que ser el sacrificio. And this has to be done consciously, this sacrifice. ¿Sí me está siguiendo? Are you following me? Porque ¿qué es lo que sucede cuando alabamos? Because what happens when we praise? ¿Sabe que de aquí al cielo You hay know un that espacio que se llama From here to heaven, there's a space los cielos? called the heavens. Los cielos. In the heavenlies. ¿Y qué hay en los heavenlies? And what happens in the heavens? Están las fuerzas de maldad There's en las the regiones strongholds celestes. of ¿Ve evil. cómo se requiere tener los ojos abiertos Do you see how it's required for you to para have your eyes poder hacer open, ejercicio to be able to exercise, y para poder, and to be able? porque si no, el que no alaba se queda como cola, hermano? The one that doesn't praise stays just like a tail. Sí. Y nosotros tenemos un lugar. Jesús le ha dado un lugar a cada uno de nosotros. And Jesus has given Todos each tenemos one un of us a lugar. place. El We all have Padre a le dio place. un lugar. The Father gave you a Él place. nos escogió antes de la fundación del And He mundo. ¿Para chose us qué? before the foundation Para of la earth. alabanza de su For gloria. what? For the praise of His name. ¿Ve? Ese es un lugar. That Es is un a honor. praise. That is an honor. Entonces el que sacrifica, So the one that sacrifices honra. honors Him. entonces la honra no viene nomás así. So honor doesn't just come like that. Tenemos que
We have to sacrificar. sacrifice. Tenemos que alabar. We have to praise. ¿Pero qué es lo que se sacrifica? But what is it that's being Diga, espíritus sacrificed? inmundos, Say immune spirits, espíritus sucios, filthy spirits, argumentos, arguments, carnalidad. your flesh. Se tiene que hacer. You have to do it. Para llegar a ser cabeza se tiene que sacrificar. Tiene que haber sacrificio. To be the head, you must ¿Sí? ¿Me sacrifice. está siguiendo? Efesios 5, por favor. Ephesians Ahí 5, denle unos 4 hojas. Adelante. Efesios 5. (21) 21. Mire lo que dice allí. Someteos unos. A ver, vamos a leer juntos. Someteos unos a otros. ¿En el qué? En el temor. ¿Qué es temor? What is the fear? Por respeto, Respect. ¿verdad? Por Right. respeto a Dios. Respect to God. Cuando alguien, quien sea, When someone dice, no, es que yo no. ¿Teme a says, Dios esa persona? do you think this person No has teme. fear of God? No, they No don't. teme. They do not. No lo teme. They don't. Pero cuando nosotros conscientemente But when we consciously sacrificamos sacrifice, por respeto a Dios, nos sometemos. we submit to God. Quiero que entendamos, hermano, que estamos avanzando, I want you to adquiriendo understand that we are moving forward, terreno acquiring para ser cabeza. ¿Cuántos quieren ser cabezas? to become the Dice, head. las casadas estén sujetas a sus 22. propios maridos como al Señor. Porque el marido, ¿qué 23. dice? Es cabeza. Pero ¿quién es la cabeza de todo gobierno? Jesús. Jesus is the head of all government. ¿Quién está hablando aquí? Jesús, ¿verdad? Who's speaking here? Jesus. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y el propósito ahí está. ¿Y él es qué? Su Salvador. Una persona que no se somete, A person hermano, that doesn't submit, ¿usted cree que se va a salvar? do you think they'll be able to be saved? ¿Salvar de qué? To save from Déjame what? explicarme. Let me De explain. la ira, viene la ira. From the wrath of God. Cuando por ejemplo, When, for example, vamos a decir, una persona tiene su negocio a person has y uno their de own sus business empleados and one of their employees no se somete, doesn't submit, ¿le genera felicidad o le genera ira? do they generate happiness or anger? ¿Y usted cree que esa persona, ese empleado, And do you think this employee va a ascender will get in, del cargo que tenga, que will va a get a ascender better position at the job, o va a permanecer? or are they going to remain in the same Y si position? continúa, a lo mejor hasta descender. And they maybe even get ¿Sí? fired. Se entiende, ¿verdad? Do you understand this? Entonces, Therefore, Jesús es la cabeza de todo gobierno. Jesus is the head of all government. Lo que quiero que entendamos es que What I want you to understand is, cuando estaba la alabanza, gracias a Dios por el Espíritu que dijo, when we're worshiping, thank God for this Holy o Spirit, matamos either we kill o nos or matan. they kill us. Así dijo. That's what he said. ¿Sí lo escuchó o no lo escuchó? Do you remember that? Así es esto. This is how this is as well. O nos mochan la cabeza o les mochamos la cabeza. Either they cut our heads or we cut their heads. De eso se trata. This is what it is about. De eso se trata. Por favor, vamos a Please come with me too. esto para nosotros es la vía corta, hermano. This is a shortcut for us. Jesús ya hizo el trabajo. Jesus already did all the work. El trabajo grande, el pesado, ya lo hizo el Señor. All the heavy work has already been done. Dice, ¿por qué conviene someternos a Dios? Why is it convenient for us to submit to God? Vamos por favor a Primera de Reyes 18. First Kings, Primera de Reyes 18. 18, Versículo 20. verse 20. Usted sabe la historia de Acab y Jezabel, ¿verdad? Una pareja. You know the story about this couple? ¿Había orden ahí? Was there order in that No, no había orden. household? No, there wasn't. Ahí estaba alterado el orden. ¿Verdad No. que sí? The order Estaba was alterado. altered here. Así como está afuera, Just like it's outside. está alterado. There is out of Y order. déjeme decir que se va a poner más And let me tell you, it's going to get alterado. worse.
Por eso Dios nos está hablando a nosotros. This is why God is speaking to us. Porque el juicio empieza, Because the judgment el begins, orden empieza the order por begins casa. at Dice home. en el 20, entonces Acab 20. convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías 21. a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Sabe qué es claudicar? You know what it is to falter? Claudicar quiere decir ¿hasta cuándo vas a Means ceder? Until when will you give in? Someterte Submit yourself a lo que sabes que no es. to what you know. Y dice, si Jehová es Dios, seguidle. Si Jesús es nuestra cabeza, If Jesus is our head, seguidle. let's follow him. Y si Baal, id en pos de él. Y mire, ¿y el pueblo qué dice? But the people what? No respondió. They did not answer. ¿Sabe por qué no respondía? You know why they didn't answer? Porque estaba en dos Because there was pensamientos. two thoughts there. En dos pensamientos. Two thoughts. Querían el beneficio, pero no querían el They sacrificio. wanted the benefit but not the No, sacrifice. no es así. And this is not how it works. Hermano, yo creo que Dios nos quiere dar a cada quien Brother, I believe that God wants A to cada give something to each one of us. su porción. Our Nomás como portions. uno dijo amén. Dos, todos lo quieren. Everyone wants their portion. Entonces despiértese y diga, sí lo quiero. Then wake up and Sí say, lo I quiero. want it. I want it. Hay que pelear. Let's fight. No se puede claudicar. En el 40, 40. porque la historia esta usted ya la sabe para no leerla. Y si no, léala ahí del 18-20 hasta el 40, por favor. Pero en el 40, 40. usted sabe que Dios ganó, ¿verdad que You sí? know that God won. Dios respaldó a Elías. He backed up Elijah. Dios siempre va a respaldar al que se somete, hermano. He would always be Siempre. the one that submits to him. Siempre. Always. ¿Usted quiere que Dios esté con usted? You want God to Siempre. be with you always? Sometámonos siempre. Then submit at all Amén. time. Dice en el 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y los prendieron. Ahora sí el pueblo se decidió, ¿verdad? Cuando No. vieron. When they saw, Ahora sí. now they make the Ya viene la decision. bendición. Dijo, ahora sí. The people say, my blessing is coming. Y los llevó Elías al arroyo de Sisón. ¿Y allí qué? Les cortó la cabeza. ¿Ve? You see? ¿Por qué nos conviene someternos? Why is it good for us to submit to God? Porque el Espíritu Santo levanta bandera Because the Holy y les Spirit corta la cabeza cuts their a heads nuestros enemigos. to our enemies. Mire, ellos estaban que no sabían. Look, they were like, they didn't know. Eran 400 contra 1. It was 400 Parecían against one. ¿ve? Y Parecían sí. que los números, It seemed like the para el numbers razonador los números son importantes. were on their side. Numbers seemed Para Dios important no. to them, but not for God. Para Dios no. Not for God. Dios con uno, con dos o tres que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Can do it with one or two or three that agree. Primera de Reyes First Kings 18:40, bueno, dice, el que se 18:40. somete al Señor tiene autoridad para decapitar a sus enemigos. ¿Por qué conviene someternos a Dios? Why is it good to submit to God? Primera de Samuel 15:17. First Samuel 15:17. Yes, ma'am. 15:17. Primera de Samuel 15:17. Usted la historia ya la sabe. You know this story. Y le dice Samuel a Saúl: aunque eras pequeño en tus propios ojos. Este hombre era grande de estatura, hermano, pero mire cómo el Espíritu vino y le dijo: en tus propios ojos. Él tenía de sí mismo esa mentalidad. He thought of himself like Se creía pequeño. he was a small person. Y luego le pregunta: ¿no ha sido hecho qué? Jefe, diga jefe, Say, boss, cabeza de las tribus de Israel. the head of the tribes of Israel. ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Ve? You see? ¿Quién es el que lo constituyó? Who is that one ¿Quién lo that constituyó rey? made him a king? Dios. God. Diga Dios. Say God. Dios lo puso. He placed him as the king, Dios lo puso como cabeza, como jefe. as the head. Pero usted sabe la historia. But you know the story. A la primera obedeció a medias, pero no obedeció. He obeyed, but not all the way. No obedeció. He did not obey.
Entonces la desobediencia So disobedience mina diminishes la estancia como cabeza. the Nos, time that nos, you nos resta. spend as the head. Hace que Dios se moleste. It makes God become angry at you. En primera de Samuel, ahí mismo, el 15:28. 1 Samuel 15:28. Dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo, mejor que tú. Le quitaron la jefatura, ¿verdad? Como quien dice. They removed the kingdom from him. Le quitaron. They removed Porque no it obedeció. because he did not obey. ¿Ve cómo no conviene You see how it's not desobedecer? convenient for us to disobey? Conviene obedecer. It is good for us to obey. Para que usted conquiste su tierra. In order for you to conquer your land, Usted sabe que cuando el pueblo cruzó el río Jordán y, You know- y entraron, when they crossed the Jordan River and they entered, primero fue Jericó, first it was luego Jericho, Jai, then Jai, y luego los demás and then the rest, territorios que se tenían que conquistar. the lands that they have to conquer. Tenía que ser como Dios decía, It had to be done just no like God como, no said. como ellos querían. Como No, how- Dios les daba la orden, Not how they wanted to se do it. tenía que hacer. They had to execute God's Si Dios order. le ha dicho que haga algo If God has told you to do something, en cualquier cosa, regardless of o whatever it nos ha is, dicho que hagamos algo, or has told us to do something, tenemos que hacerlo, we must do it, ¿verdad? right? Para que se establezca. So that it is Dice- established. ¿Por qué conviene someternos? Why is it good for us to submit? Primera de Samuel, ahí en ese libro, 16, 1 Samuel 16, 13. 13. ¿Por qué nos conviene? Porque dice, ¿se acuerda el traspaso que pasó allá? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. ¿A quién? A David. To who? To David. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora, ¿quién era David? Who was David? David era un hombre que se sometía a su padre. David was a man that submitted to his Obedecía. father. He obeyed. Se sometía a su padre. He submitted to his Por eso es father. importante. This is why it's important. Usted sabe, allá afuera hay una Out there, enseñanza de Jezabel, pues, there's a teaching of Jezebel. el matriarcado. Ellos quieren deshacer la doctrina They del want to sometimiento destroy the al doctrine Padre. of submitting to ¿Qué the fue lo que Father. hizo Jesús? What did Jesus do? Jesús vino a glorificar a quién. Jesus came to glorify who? Padre. The Father. Y el Padre lo constituyó And the Father established como him cabeza, ¿verdad as que a sí? head. ¿Ve? You see? Por eso se requiere el Espíritu Santo. This is why the Holy Spirit is required. Se requiere el Espíritu Santo. It is required. El que no tiene el Espíritu Santo, esto para ellos es locura. The ones that don't have the Holy Spirit, this is like Es crazy opresión. things. It's oppression. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, But for us that do have the Holy Spirit, viene la revelación, ¿verdad? the revelation comes. En el Salmo 23:5 dice, Psalms 23:5. unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Eso yo lo puse allí o lo puse por esto, This is the reason why I put this here. porque estaba pensando, Because I was thinking, hermano, nosotros somos los que debemos estar los más gozosos de toda la tierra, we are the ones that should be the more porque ciertamente joyful in earth. éramos como éramos cada quien, Because truly we were the way we aunque were. no somos lo que debemos ser todavía. Although we have not reached Pero hoy the tenemos place la we have to oportunidad. be, Dios nos está hablando. but today we have the opportunity. ¿Sabe? Cuando estábamos allá atrás, Remember, we were back there. el Espíritu Santo dijo algo. The Holy Spirit said something. Dijo, cuando pidas perdón, He said, when you ask for forgiveness, acéptalo. accept it. ¿Usted acepta el perdón? You accept forgiveness. Usted sabe que yo tenía problema con eso You know, I had a por mucho problem with tiempo. that for a very Por long mucho time. tiempo For a tenía very long problemas. time, I had a problem with this. Hasta que Dios me trajo un profeta a la casa. Until God brought a prophet to my house. Llegó Anderson una vez Brother Anderson came, y yo tenía problemas. and I had problems. Y me dijo, hermano, And he said, brother,
¿cómo concibes tú el perdón de Dios? How do you receive God's forgiveness? Yo lo tenía mal. Aunque le confesaba a Dios, Although I would confess it to God, me quedaba condenado. I would still remain Me quedaba feeling condenado. condemnation. Había un problema There en was el a corazón. problem in my heart. Porque ¿con qué se cree para justificación delante de Dios? Because what do Con you el use to corazón. believe to justify with the heart? Me dijo, me dijo, ahí dice. He said right there it tells Y no us, se me olvida esa vez que me and dijo, I don't not que forget si that time, confiesas, that if you confess, Él es fiel He is faithful y justo and just para perdonarte to forgive you y limpiarte. and to clean you. Dijo, lo que necesitas aprender, He said what you need to do is Es understand and learn, instruirte para dejar de hacer lo que haces. Eso es to lo que me learn dijo. so that you stop doing Si what viera you cómo me are doing. benefició eso, And that was such a benefit for me me. ayudó. It helped me. Solamente que conforme pasa el tiempo, But as time goes by, cuando uno no se aplica a when you esto, don't apply these things, dejamos de crecer. we stop growing. Deja uno de crecer. We stop growing. Se estanca el crecimiento. Your Pero understanding is hoy like Dios stuck. quiere que entendamos. But today God wants us to understand, Porque es un nuevo año, hermano. because it is a new year. Es un nuevo año, una It's a nueva new oportunidad, year, un nuevo a new día, opportunity, a new una nueva day, oportunidad. a new opportunity. ¿O se quiere quedar como está? Or do you want to stay where you Yo at? no me quiero quedar como I do estoy. not. Dice, ¿por qué nos conviene Why is it good for us someternos a Dios? to submit ourselves to God? Primera de Samuel 17, por 1 favor. Samuel 17, 46. 46. Dice, mire ¿por qué conviene? Porque se puede hablar con denuedo, con la autoridad, Because you can speak with authority, sin miedo. without fear. Mire lo que le dijo, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré, ¿qué? And Ok, take your what? vamos a pensar que no pasara eso. Let's think that this ¿Qué doesn't cree happen. usted que va a pasar? What Todo do lo you contrario. Se what lo will cortan a happen? él. His head will be the one being cut off. ¿Ve? O andamos ungidos, Either we're walking porque anointed obedecemos, because we obey, o anda seco con la pura letra. or you walking around dry with Y nothing la but letra, word. hermano, And the word, brother, la letra dice que mata. the word says that it kills. La letra es pura The cling, word cling, cling, separa, hermano, It's mata. nothing but something to kill Es and palabra, separate. pero no tiene aceite. It's word, but No hay without oil. unción. Y si no hay unción, no hay And if liberación. there's no anointing, there's no No hay ojos deliverance. abiertos. There's no open eyes. No hay verdad There's que no libera. truth that delivers. ¿Me entiende? Se requiere. It is required Se requiere entender to understand, y analizarnos And qué to- es, en qué es. analyze ourselves. A veces son cositas chiquitas. Sometimes it's very small detallitos. things. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta 47. congregación que Jehová no salva, con espada, con cling cling, no, y con lanzas, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. ¿Ve? Ese see? hombre, a mí me gusta eso de ahí, I like this porque part el que llega a ser cabeza because the one that reaches no the solo stature es of para head, él, it's not just for está them. incluyendo a todo el pueblo. He's including all the people Él no as dijo, well. y Jehová va a ver y me ellos van a ver que miedosos. No les dijo miedosos. He didn't call them like they were scared. No, él asumió que ahí se necesitaba una cabeza. He knew that there was a head of Usted y That yo was tenemos needed. que asumir. you and I. ¿Sabe, hermano? Esto como hermana. Yo tengo problemas en casa, I have problems at home, pero ¿sabe? but you know, No me puedo ir de ahí.
I can't leave that Bueno, place. sí puedo, pero no me voy a ir de allí. Well, I can, but Porque I yo won't. tengo un lugar. Because I have a place. ¿Me entiende? Usted aquí tiene un lugar. You here have a place as well. ¿Me entiende? You understand? Sí. Yes. Cuando Dios hace conteo, no hace neck count o no hace When God shoulder count o no hace doesn't the head count. de aquí para abajo, dice head count. He says head counts. Él cuenta He cabezas. counts all the heads. Porque Él ya nos dio la cabeza principal. Because he has Él already ya nos given dio it to a us. Jesucristo. He already gave us Usted Jesus. tiene que aceptar esto, hermano. You Tiene que have to aceptarlo, accept this. iglesia. Porque si no lo acepta, You have to accept the church, because if you si no, no don't, se va a batallar con sus fuerzas. you will struggle with your own strength. Solamente hay que someternos. We Mire, just have to submit. si no nos sometemos If we don't submit, y les cortamos por el Espíritu Santo las cabezas a ellos, and we cut their heads through the Holy Spirit, pasará todo lo contrario. En 1 Samuel 31, 1 Samuel 31, (8) 8. dice: aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, ya los habían matado, hallaron a Saúl y a sus hijos, a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. ¿Y qué dice? Ya estaban muertos, hermano. They were already dead. ¿Pero qué hicieron? But what did they do? Ya ve, You see? nosotros como vemos esto en la palabra y espiritual, When we see this in the word, gracias a and Dios, spiritually, gracias a Dios. thanks to God. Pero tú sabes que allá afuera, But you know that out eso there, pasa, eso está pasando. that's happening Y right está now. arreciando, se está poniendo más y más y más y más y más y más. Sí. Yes. Dice, en el Nuevo Testamento vemos In the New Testament, we cómo see esta guerra es hasta el fin how this battle is y till esa the muerte. end. Vamos a Mateo 14, por favor. Let's go to Matthew 14. Dice, en aquel tiempo Herodes, 1. el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. ¿Quién era el rey? Who was Herodes, the king? ¿verdad? Herod. Pero ¿quién era el jefe? ¿Quién era la cabeza? But who was the head? Juan. John. ¿Y qué era lo que le decía? And what would he tell him? La palabra. The Estás en word. adulterio, le decía. You're committing No te es adultery. lícito tener. It is not lawful for you to do this. Diga, espada de 2 filos. Say sword. Y le mochó la cabeza. And they cut his Por head. eso ese matrimonio estaba alterado. This is why this marriage was Hermano, usted altered. sabe que hay gente que se acostumbra. You know that there's people that become Se accustomed acostumbran al to this, desorden. to disorder. Sí, Yes. a los monstruos. To the monsters. Y dice, y Herodes quería ¿qué? Matarlo. Eso usted lo tiene que comprender. You need to comprehend Si se this. somete, si usted es una persona que se If somete, you're a person that submits, el diablo va a querer matarlo. the devil is going to want to kill you. Y el diablo va a usar And the al que devil tenga que usar. Will use whoever he needs to use. Me acuerdo en una ocasión, I remember trabajando, a time working. había un muchacho, así estaba. There was a tall guy, Este hombre, él era un veterano de Irak, and this man was a veteran, hispano. a Hispanic person, Y ahí trabajaba con nosotros. and he was working with us. La verdad, cuando llegó a mí me intimidó porque era muy I was intimidated by him when he first came. eficiente, muy He was very conocedor de efficient. las computadoras, He had a todos lot los of programas que knowledge. se usaban ahí. And the programs they used there. Y yo apenas estaba aprendiéndole ahí. And I was barely learning. Pero yo era el supervisor. But I was a supervisor. Yo era el supervisor. Es más,
Yo hablé con mi manager y le dije, I spoke with my manager and I told him, creo que esta persona se llama Agapito. I believe this Pete person, Salinas. Le dije, esta persona yo creo I believe que él debe de ser he should be el jefe, the boss, la cabeza de aquí. the head of this Porque él place. era bueno. Because Sabía, he todo had a lot of el knowledge. sistema lo conocía. He knew all the systems. Y la manager me dijo, And the no, manager said, tú no, te vas a quedar ahí. Me dijo. you're going to stay in that position. ¿Sabe por qué? You know why? Porque yo sabía Because I knew que me tenía celos, que me tenía enojo. that they were jealous of me. Y un día, And one day, trabajando él y yo, as nos quedamos tarde. me and him were working ¿Sabe late, lo que me dijo? you know what he told me? Estábamos trabajando y así de repente And suddenly he said, me dijo, you anger me. Me He hace said- sentía odio he conmigo. said, you make me angry. I Me have dijo, hate towards you. and I feel And y siento arrancarte la cabeza, me dijo. that I want to Así cut me off your dijo. head. This is what he told Así me me. lo dijo, de verdad. Así This me is lo what dijo. he I just told feel me. like I just want to arrancarte la cabeza. I feel like I want to cut off your head. What's wrong with you, man? Y le dije, ¿qué te ¿Qué pasa? pasa? ¿Sabe? You know, En ese tiempo, at that time, bueno, todavía trato, procuro. well, Iba a decir, en ese tiempo era bien obediente, pero procuro todavía I tried to be very ser más obedient, obediente. to be more obedient. Hermanos, Brethren, cuando obedece, when you obey, Dios lo va moviendo. God is going to No es move usted, you. Dios lo va It's promoviendo. not you. God is the Dios one lo va moving you llevando. up. He's taking Usted you. no tiene que arrebatar nada, You porque don't es cierto, have to sí grab es cierto, los anything. valientes arrebatan, pero Yes, the brave en take hold. pero quiere decir, But eso meaning- quiere decir los lugares. That means the places. ¿Cómo se arrebatan? How Con do la you obediencia. take them? Through obedience. Con la obediencia, Through obedience. con el servicio. Through service. Así es como se arrebata, This ¿verdad? is how you do it. Primera de Samuel, ayer lo vimos, 31:8. Bueno, perdón, acá. Dice Mateo 14, Matthew 14, 6. 6, O en el 5 dice, 5. y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Mire, temía al pueblo y temía a la mujer este hombre, He feared the multitude porque and feared tenían a the Juan wife. por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento, miren nomás, promesa, y luego te juro, le dijo, darle todo lo que pidiese. Ella, ¿qué dice? 8. Instruida primera por quién? Por la matriarca, She was prompted by her mother. la maldad. Le dijo, dame aquí en un plato, ¿qué? La cabeza. The head of ¿Eh? John. ¿Le quiere cortar la cabeza? She wanted to cut his head. Pero ¿quién es la cabeza de todo gobierno? But who is the head of all Jesucristo. government? Jesus Y el Christ. Espíritu Santo quiere que usted y yo And the Holy Spirit wants you and lleguemos I a ser cabezas. to ¿Y reach the cómo lo level of logramos? head. Sometiéndonos. And how do we do a it? las By submitting autoridades. to authorities. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó ¿a quién? A su madre. Miren nomás qué bonita escena, hermano. Look at this Qué beautiful horrible. scene. What a horrible Qué thing. horrible, What a horrible thing. qué horrible. Mamá, mira. Look, mother, Qué bueno que lo quitaron. Eso es la maldad. that is evil right there. Cuando se gozan de que When they se rejoice. cayó aquel. Look, that person fell and they rejoice. Eso es el chamuco. Es That el is diablo. the demon. That is the devil there. Cada vez que alguien Each time that a se goza person de que rejoices, hay que orar por él. Sí. we need to pray for that person, but they No. rather laugh at them. No, hermano. No, brother. La iglesia, ¿sabe que la iglesia novia, You know that the bride church, Esther, él no tiene problema? they don't have no problem. Imagínense que Esther Imagine that Esther se sometió a su tío. submitted to her uncle. No era ni su papá, It wasn't even her father. su tío. It was her uncle. Eso dice mucho de ella, That hermano. says a lot about her. Eso dice que era una mujer That says perfecta that she was a en perfect obediencia, woman pero in obedience, but aceptó los tratos. she accepted the treatment.
aceptó los tratos del Espíritu. of the Holy Spirit. Por eso en el principio decía, This is why at the beginning it Pablo. said, Paul, para que les dé espíritu de revelación, to give you a spirit of revelation para que puedan comprender so that you can comprehend este conocimiento, this esta gloria, knowledge. esta riqueza. these riches. Porque si no se comprende Because if it's not comprehended, los tratos del Espíritu, the treatment of the Holy Spirit, se dice que son maltratos. people call it mistreatment. Sí. Yes. No, es que no puede ser. Pero no. Tenemos que comprender. But we have to comprehend. Tenemos que ver más allá. We have to see farther down. Imagínense, la gente allá afuera dice esto. Imagine the people out dice, there ¿cómo saying, puede ser que un Dios tan bueno how is it that such a good God haya permitido que le hicieran eso a su hijo? allows for those things to happen to his own son? Porque todos los demás hijos e hijas Because all the rest of the daughters and hicieron y children hacíamos lo que queríamos. would do as they please. Y por él obedecer, And because of his obedience, todos los injustos all the unjust contra el justo, against the just one. ¿qué era lo que decían? What were they saying? Nah. No, si sabemos de dónde eres, lo querían tirar. Siempre lo quisieron tirar. They always wanted to defeat him. Siempre lo quisieron derribar. They always wanted to defeat him. Pero él estaba conectado con el Padre. But he was connected with the Y Father. así nosotros tenemos que estar conectados. And this is how we have to be connected as well. Mire, hermano, Look, brethren, hay una parte en Proverbios que dice así. There's a Me part parece of que está en Proverbs. Dice, I like- hay generación, there's a generation, así dice, que a su padre y a su madre that their mother and father, maldice. Así they dice. curse. ¿Ve? You see? Pero ¿qué dice en Efesios 6:1? But what is Ephesians 6:1 Honra. tells us? Honor. Honra Honor a tu padre y a tu madre. your mother and your father. ¿Verdad que sí? Right? ¿Por qué? Why? Porque esa es una orden, dice. Esta es una orden Because this is a y hay commandment. una promesa. And there's a promise behind it. ¿Cuál es la promesa? What ¿Cuál is es the el promise? resultado? What is the result? Para que te vaya bien. For good to come to you. Nosotros como hijos. We as Sí, children, porque yo también estoy aquí. me as well, I'm here. Si honramos, If we honor, y hay otra parte que dice and there's another part that says que las aves o los cuervos that the birds le sacarán ¿qué? would take Los ojos. out their eyes. ¿Qué quiere decir? What does this mean? El entendimiento. The understanding. No van a comprender They esas will cosas. not comprehend these things. They'll do like this. ¿Ve? ¿Usted cree que van a llegar a ser cabeza? Do you think they will reach the No, señor. statue of head? No. No van a conquistar. They will not conquer. No van a conquistar, hermano. They will not La conquer. palabra es clara. The word is very Es clarita. clear. It is very clear. Esto es para la iglesia. This ¿Cuántos is for the dicen amén? church. How many of y'all Esto es say para la amen? iglesia, para This is for the nosotros. church. This is for Es us. para la que va a escapar. It is for the church ¿Se that's going to acuerda escape. en Génesis? Remember in Dice, Genesis? y pondré enemistad entre quién? Entre la simiente de la mujer Between the y de la serpiente. and Y the dice, serpent. y esta And this te triturará, te aplastará. will destroy ¿Qué? what? La cabeza. The head. La cabeza. The head. ¿Cómo? Sometiéndonos. By submitting ourselves. Vamos por favor ya por último a Apocalipsis. Please come to Revelations. Apocalipsis 20, 20, versículo 4. verse 4. Estos son los que van a aparecer allá después del rapto. This is the ones that are going to be after the rapture. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, diga, cabezas. Say heads. Porque solamente en los tronos se van a sentar cabezas. Because the thrones will Y only vi be. tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron ¿qué? Facultad. ¿Qué es facultad? What is faculty? Aptitud. Autoridad.
para authority juzgar. to judge. Esos fueron los que guardaron sus mentes Those were the ones that Sus kept their espíritus. minds, their spirits, y no fueron compenetrados por la maldad. and they Porque la maldad because evilness hace que la equidad se pierda. Ya no va a haber, el juicio se pierde. the judgment is lost. No, es que me quieren tener abajo. Y dice, y vi las almas de los que dice, decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y luego dice, los que ¿qué? No habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. Ellos tuvieron que lavar sus ropas. ¿Ve? Pero ¿cuál fue el precio? But what was the price? Les cortaron la cabeza. They were beheaded. Ahí está. Right here. Usted sabe que la guerra ya en Israel You know that the war in Israel, y con la gente esa, los noticieros nos dicen que no, que son fake news, pero the es news tells cierto. us that these are fake news. A los bebitos The les babies, cortaron las cabezas. they cut their heads. Sí. Yes. Sí, cuando entraron en octubre 7. When they enter in October the 7th, ¿Fueron ellos o fueron los demonios? Fueron demonios. was it demon or the demons that did Son it? demonios. Demons did it. Usándolos a ellos, claro, a Using esas them, of personas. course, using those persons. ¿Ve? Porque la guerra es a muerte. Because the war is to death. O nos sometemos Either we a submit la ourselves cabeza, que es to, Cristo. to Christ. Cada vez que usted y yo nos sometemos, Each hermano. time you and I submit Y yo sé ourselves. que no es cosa And I know sencilla, that it is not simple to do. pero lo que nos es imposible a nosotros, para Él es But what is posible. impossible for us is possible with Christ. Yo sé que es difícil I tal know that vez it's hard at times para someterse a una autoridad, to submit to an authority, pero esa es la gloria. but that is the glory. Ese es el precio, ese es el ticket That is the que Dios price. puso a Él. That God has given Cuando nos sometemos. when we submit ourselves. Una pregunta. A question. ¿Alguna vez usted ha mentido? Have you ever lied? No conteste, nomás hágale así. ¿Sí? Yes. Y le ha pedido perdón a Dios, ¿ya que sí? Claro. And have you asked God forgiveness? A Dios sí, fácil, vamos rápido. Yes. Pero We la go to- persona que le ha mentido, ¿usted ha ido y se ha humillado? But the person you lied to, did you go and Sí. humble yourselves before ¿Sabe que them? cuando lo hacemos, You know that when we do that, somos verdaderamente libres? we are truly free. Pasa algo, hermano. Something happens. Cuando nos ofendemos, When we offend ourselves, sí, vamos con Dios y el Padre, perdóname porque ofendí. we go Pero with God and cuando we say, I'm vamos, sorry. But when we go with a person, ¿sabe lo que sucede? you know what happens? Le cortan la cabeza a la snake. You cut the head of the snake. Esas viboritas, Those little snakes, tienen que ser they cortaditas. have to be cut off. ¿Me entiende? You understand? Cuando robamos, When we steal, por ejemplo, allí en el trabajo donde yo estoy, le voy a contar esto. like Ya in voy my a cerrar. job, I'm going to tell you this. Me acuerdo I remember que estaba allí en el trabajo that I was at work y era temprano, and it was como early, las 10:30, 11 de la mañana. like 10, 11 Pero a.m. se acuerda que estaban claudicando aquellos. El pueblo estaba claudicando allá con Elías. But remember Dos that pensamientos. there was two thoughts Eso nos with the pasa a people with nosotros Elijah. también. That Siempre happens to estamos us así. as well. We're having two thoughts. Y me vino el maligno. And Me the dijo, ponte otro viaje. devil told me, write down another. Temprano, todo bien, estaba el movimiento a todo lo que da, apenas estaba empezando. Work was barely starting in the Le dije, morning. no. And I le said, contesté. no, I'm not gonna En do vez de that. reprenderlo, me puse a predicar con él. Le dije, Instead of no, returning him, le I dije, began to talk to him. I si said, apenas no, voy empezando el día. I'm barely starting my work day. Y le dije, ¿cómo crees que le voy a morder la mano al patrón? How I'm going Yo to platicando con el chamuco. steal from my boss. Y ya cuando entendí, And after I dije, en el understood, nombre de Jesús te I said, in the reprendo. name of fuera, Jesus, I rebuke fuera de you. aquí, yo no robo, siendo Get out of trabajando. here. I don't steal, I work. Nomás hice eso. As soon as I did that, Está el Señor, hermano. Está el Señor. Volteé así y estaba una persona ahí. I turned around, there was a person right Y there. abrí la puerta de mi camión y le dije, I sí, opened the door of dígame. my truck and I said, yes.
Dijo, la tierra, oiga, He said, ¿me la vende? the dirt, would you sell it to me? Claro, le dije. I said, of Nomás course. súbase al carro, deme su número y váyase, porque aquí no quiero que nos vea él, porque ya tiene destino todo. Le dije, ya tiene. Dijo, ok, está bien, está bien. Y el Espíritu me dijo, ¿ves? And the Holy Spirit told me, you see, Sométete submit a yourself mí. to No me. tienes que andar robando. You don't have to be stealing. No tienes que andar haciendo chanchullo o You don't como have to dicen por be ahí, mentiras o Lying esto y to lo people otro. or doing bad things to people. Dios te exalta. God exalts Dios you. lo bendice. God will bless you. Hermano, ¿sabe? Una persona Brother, there was a person dijo esto una vez. said this once. No es Biblia, pero It's tiene not algo de... biblical, but it's Él lo right. decía porque él era chueco. He would Hacía say it cosas chuecas. because Y decía, lo chueco es lo más derecho, decía él. he said the most crooked you are, Lo chueco es lo más derecho. the more right you are, the straight you En are. el negocio que él se movía, In the type ahí of no podía business that echar he was mentiras moving. porque en la cosa que él andaba, en ese negocio que él andaba, And the type of business that he was verdad. having, only truth. todo derecho. Y sabe que Everything con was straight. Dios, And you know that with God, que es todo debe ser derecho, with God, everything should be that way ¿por as qué nos well. enchuecamos? Why we're not correct? ¿Me entiende? Porque no lo vemos. Because we don't see God. Pero ¿sabe lo que pasa? But Si you know what perdemos, happens? se pierde terreno, se pierde posición. Sí. Hermanos, Brother, vamos a ponernos de pie. let's pray.